acá estamos con el profesor Darío Páez, que es catedrático de Psicología Social en la Universidad del País Vasco, en España, y le hemos pedido que en un pequeño video ayude a los alumnos a entender las representaciones sociales en general, y vamos a tomar ejemplo cuando el objeto de representación es el COVID-19, para lo cual ustedes los alumnos tienen un texto preparado por Darío Páez y Juan Pérez sobre el tema. A ver, Darío, si tuvieras que definirnos o contarles a los alumnos qué son las representaciones sociales. Sí, las representaciones sociales son cómo entendemos el proceso por el cual la gente construye actitudes y creencias a partir de la comunicación y construye, si ustedes quieren, creencias compartidas sobre el mundo. En este caso, por ejemplo, sobre qué es el COVID-19. Estas representaciones se activan cuando hay cambios importantes en la realidad política, en la realidad social, o por ejemplo en el caso de una pandemia o una enfermedad nueva, en el cual la gente los grupos tienen que apropiarse y dar cuenta de esta nueva situación. Lo que intentan las representaciones sociales es tener una aproximación innovadora y creativa al tema de la cultura. O sea, es verdad que compartimos una cultura, pero la gente y los grupos la aplican de forma innovadora. Y también es verdad que la gente de base, como decía Gramsci, pues tiene la hegemonía de la ideología dominante, pero esa hegemonía la gente la recrea, la utiliza. Entonces, aunque la gente recibe información de expertos, digamos, científica en este caso, en el caso de las enfermedades, pero también de ideologías estructuradas, ya sean religiosas o políticas, sin embargo la gente la reutiliza y la recrea. Claro, lo que los alumnos estaban viendo y leyendo es esta idea de que hablamos COVID, sino de incorporar la novedad, de volver lo no familiar en familiar y la relación que eso tiene con la identidad social en tanto principio organizador. Un tema importante que toman ustedes acá en este artículo con Juan Pérez es otro elemento importante para Moscovici, que es la comunicación y las modalidades de comunicación, ¿no? Como forma de afrontamiento simbólico. ¿Te parece importante esto de entender la difusión, la propagación, la propaganda? Sí, porque la idea es, digamos, de que cada producto o modelo mental compartido que se va a generar proviene de un tipo de comunicación. Por ejemplo, cuando es una representación más o menos hegemónica y lo que único se hace es difundir información, el COVID es una enfermedad vírica, pues es ese tipo de difusión de información. Cuando se intenta adaptar a un grupo, es otro tipo de comunicación. Y finalmente, cuando uno intenta defender la ideología de un grupo, se hace una comunicación mucho más precisa, mucho más orientada, digamos, no únicamente a adaptar al grupo, como en la comunicación anterior, sino en este caso la propaganda, a crear estereotipos y a justificar una imagen de un grupo contra otro. Entonces, es la diferencia, si ustedes quieren, entre, pensando en el caso norteamericano, que más o menos todos conocemos. Propaganda claramente es cómo habla Trump. Dice, vamos a hacer mica de nuevo, hay que usar cloroquina, el COVID es una enfermedad china, lo estamos haciendo muy bien y ellos lo hacen muy mal. Eso es claramente propaganda. En cambio, como lo que hablaba Fauci era el primer nivel de difusión de información. Y uno podría decir que en la parte de propaganda es donde más explícito se hace el conflicto intergrupal. Claro, porque en el fondo en las dos primeras formas de comunicación, las representaciones que se transmiten o son hegemónicas, o sea, hay un cierto acuerdo, que es una enfermedad vírica, por ejemplo, nadie lo pone en duda. Aún las ideas más conspiranoicas dicen es una enfermedad vírica criada por un laboratorio, pero es una enfermedad vírica. Y luego en el segundo nivel, pues el tipo de comunicación son representaciones que coexisten. Por ejemplo, hay gente que te dice el COVID es una enfermedad vírica, pero es una enfermedad zoonótica. Se origina en el paso del animal al hombre, del pangolín, del murciélago, algún animal intermedio y de allí al hombre. Entonces, la idea de que es una enfermedad zoonótica puede coexistir con la idea también que es una enfermedad que está vinculada a la crisis ecológica mundial. ¿Por qué? Porque la gente se están invadiendo el lugar donde hay animales salvajes o se están consumiendo animales salvajes. Las dos son complementarias, ¿no? Aunque las dos pueden derivar luego, como veremos, daremos ejemplos en representaciones, digamos, de tipo de propaganda.
Claro. Y luego una parte interesante y que a los alumnos de primer año que se encuentran por primera vez con la teoría de las representaciones sociales, es complejo entender los procesos de anclaje y objetivación. ¿Vos podés dar ejemplos de lo que Sí, serían esos procesos? y sobre todo les voy a recordar porque son dos procesos que se dan en otras áreas. Por ejemplo, en la psicología cognitiva del desarrollo más clásica de Piaget, ¿se acuerdan? Estaba la asimilación de una información en un esquema, que se asimilaba al esquema, el esquema se imponía sobre la información, y otra en el cual se acomodaba el esquema se cambiaba. Y la idea es más o menos la misma. En un primer momento, la información que llega, la gente utilizamos el conocimiento cultural anterior para darle un sentido, la anclamos en el conocimiento anterior, en nuestro bagaje cultural, en nuestros valores, en nuestra visión del mundo. Y una vez hecho eso, pasamos a recomponer, a seleccionar algunos aspectos para crear una nueva visión y para llegar, mediante la objetivación, a tener una imagen clara, unos grupos claros vinculados, un núcleo figurativo, tanto de contenido semántico como de imagen, vinculado al problema social que nos está moviendo. Y bueno, y ahora si pasamos a el COVID-19 como objeto de representación. Es interesante lo que ellos van a poder leer en este artículo tuyo y de Juan Pérez, digamos, cómo analizar el proceso de anclaje y de objetivación hace aparecer esto de los buenos y los malos, los héroes y los villanos, ¿no? Y también las explicaciones, las teorías conspirativas, eso más o menos cómo se los podés ordenar a los alumnos. Claro. Primero la idea es de que el COVID se va, la idea es que toda información novedosa que lleva, que desafía a la gente, que tiene que asimilarla, se ancla en la información del pasado. Entonces, en el caso del COVID, al inicio de la pandemia, se ancló las otras grandes pandemias que han habido de tipo, que han sido mucho menores, de enfermedades zoonóticas, como la gripe aviar, la gripe porcina, que tienen unos nombres técnicos. Como gripe aviar y gripe porcina, la gente lo puede ubicar. Y también, históricamente, la gripe española del 18. ¿Por qué? Fue la última gran pandemia. La idea es que el anclaje permite, digamos, meterlo dentro del marco cultural, asimilarlo y en un primer momento desdramatizarlo. Y eso fue lo que ocurrió al comienzo, no tanto con la gripe española, que fue una pandemia que provocó una gran mortalidad, pero al inicio, si ustedes recuerdan, en prácticamente muchos periodos que muchos agentes sociales decían, bueno, esto es como esto es como la influenza anual, es como el ciclo de la gripe, sí, matará gente que está con dificultades, pero no la hacen tan mal. Entonces, un primer momento del anclaje puede ayudar a desdramatizar. Claro, en un segundo momento, cuando tú lo anclas en una guerra, en una invasión alienígena, ¿cómo se llama? En la misma gripe española del 18, con 100 millones de muertos, dices, oh, claro, esto ya no desdramatiza. Nos está vinculando, anclando en el pasado, te da una imagen mucho más amenazada. Entonces, un primer elemento del anclaje es ese. Y respecto de la objetivación. Antes de la objetivación también, fíjate que los problemas que está planteando el COVID están, por una parte, obviamente, la amenaza a la vida, la pandemia, las restricciones sociales y la crisis económica. Entonces ahí fíjate cómo, inclusive, aún con una enfermedad tan dramática como esta, cómo se ancla en valores y experiencias previas. Entonces, por ejemplo, cómo enfrentar la crisis económica. Pues algunos sectores enfatizan el mantenimiento de la economía y dicen, bueno, es una amenaza económica y hay que relanzar la economía, y otros enfatizan más bien que esto es una amenaza a la vida y hay que salvar vidas, y hay, digamos, una lógica más igualitaria o una lógica más asimétrica detrás de la una y la otra, Claro. anclado, digamos, en valores previos, ¿vale? Con respecto al segundo momento, la objetivación, es claro, una vez que yo he anclado, le he dado un cierto sentido, ¿cómo construyo una imagen? Entonces, obviamente la primera parte, la parte, digamos, si tú quieres, visual y figurativa. Yo creo que las mascarillas, los trajes de astronauta, esta imagen distópica, digamos, de que la gente caminando por calles vacías es muy protegida, pues es claramente la imagen que tenemos. Probablemente también será algún tipo de figura. Eh, en muchos países se ha hecho muy popular el técnico que informa, para bien y para mal. Por ejemplo, en Estados Unidos está Fauci, en España está Simón, en otros países hay otros, digamos, informantes médicos que han sido bien valorados, ¿vale? Entonces, están las imágenes. Pero un elemento muy interesante, sobre todo en estas grandes crisis sociales,
es que se objetiva, digamos, la idea en personas y en grupos sociales. Entonces, dos grandes grupos que están saliendo, que son ambivalentes, como todos los héroes, son, por ejemplo, los sanitarios. Los sanitarios y los científicos son nuestros héroes, salvan a la gente, pero también por su cercanía a la enfermedad, un sector de la gente los percibe como profesiones peligrosas, ¿no? Es como en el pasado, que el héroe estaba muy cerca de la muerte y nos salvaba de ella, pero claro, también estaba marcada por ella, por lo cual había que tenerlo a la distancia. Entonces, en España, en Argentina, en Chile y en otros lugares, hay gente que ha intentado decir, bueno, si eres médico o inclusive trabajas en un supermercado, no te quedes en mi edificio porque te puedes poner en alerta, ¿vale? Entonces, es una idea de esta personificación en héroes que también tienen un lado ambivalente. Unos segundos son obviamente los villanos, o sea, cuáles son los grupos que están causando problemas. Un problema muy importante que está apareciendo en todas partes es que todos los gobiernos fueron desbordados, no, en sus previsiones las hicieron más lentamente, minimizando, lo cual siempre es frecuente. La primera reacción de decir no es tan grave. Recordemos, por ejemplo, que en China hicieron callar al primer médico que lanzó la alerta, el cual luego murió entre paréntesis, pero durante el primer momento intentaron minimizar. Luego se dieron cuenta de la gravedad e intervinieron. En el resto de los países ocurre algo más. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que a los gobernantes o a las élites que han tomado estas posiciones se les acusa de ocultar lo que había, intereses oscuros, por una parte, y generalmente también, no en todos los países, porque en algunos países como Nueva Zelanda, la misma Argentina, en Perú, aunque luego terminaron mal las cosas, en otros países, digamos, de Europa, pues los gobiernos intentaron hacer medidas de prevención. Pero claro, cuando esas medidas de prevención, además de que fueron lentas, fracasan, pues se le dice, bueno, aquí hay un problema de incompetencia. Entonces se genera una idea de que hay unos villanos que persiguen. Un segundo elemento también que también puede aparecer en diferentes sociedades es el papel de las limitaciones de los sistemas sanitarios y el papel que juegan los gerentes, la gente que controla económicamente, la gente que ha privatizado sistemas sanitarios y la gente que mantiene actividades sanitarias con muy pocos recursos. Entonces, por culpa de eso, había una gran mortalidad. En el caso en América Latina no ha salido tanto, pero aquí, por ejemplo, en toda Europa, en las residencias de personas mayores, son lugares no medicalizados, han muerto una gran cantidad de ancianos, ¿no? Porque son lugares donde no se les puede dar atención. Entonces, claro, los propietarios de residencias de ancianos, de los cuales muchos además son empresas privadas y fondos de inversión, están siendo uno de los villanos grandes de esta crisis. El otro villano clásico son las farmacéuticas, las grandes multinacionales. Lo que ya están intentando, pues hay una discusión si van a compartir la vacuna o no. Por ejemplo, las mascarillas, todos los organismos de las mascarillas, los guantes, las batas, las túnicas de protección eran pocas, cuando empezaron a producir más, pues producir más, costaba mucho comprarlas, si había que comprarlas a precio de oro, pues claro, las farmacéuticas también, y estas empresas también son otros de los. Y los villanos más interesantes, yo creo, y sobre todo porque tiene que ver, es una visión crítica a la idea de la psicología de la salud y de la psicología cognitiva mainstream, es que otros dos villanos están saliendo. Uno, dicho de forma muy sencillo, que la gente es idiota, egoísta, y dos, que hay gente que no cumple las condiciones de precaución porque son irresponsables. Entonces, empezando por la segunda, hombre, tiene que ver con las condiciones, con la ideología individualista y con toda esta idea que nos transmite la sanidad, que en parte es cierto, que nuestros hábitos, nuestra forma de funcionar son elementos que favorecen o impiden la salud. Pero claro, en el caso de América Latina, donde hay lugares, por ejemplo, como las afueras de Lima, ¿no?, que no hay agua potable, no hay retretes, pues sencillamente lavarse las manos regularmente, que quiere decir que tú el agua que vas a usar para beber, la tienes que usar para lavarte las manos, o sencillamente no hay. O también que hay que mantener 2 metros de distancia cuando la gente tiene obligatoriamente que ir a comprar al mercado o tiene que ir a trabajar. Entonces, ¿qué es lo que se está diciendo? Bueno, esta idea de que es un problema que tiene que ver mucho con la visión del mundo justo, que el que se enferma es porque se lo merece, porque ha hecho algo, pues es el villano del hombre de a pie que no lo hace bien, o de la mujer de a pie que no lo hace bien, será unos villanos. Y el otro que es muy interesante es todos los anuncios que nos cuentan que la gente es idiota, tonta, egoísta y que no sabe razonar. Está toda esta concepción de los sesgos cognitivos, de lo heurístico, que está bien, son interesantes,
pero que, en muchos artículos la gente lo traiciona. Porque lo que dijeron Terk y Kahneman no eran que la gente de a pie entendía mal las probabilidades, no. Dijeron que estadísticos y médicos entendían mal las probabilidades. O sea, demostraron cómo gente entrenada y experta lo hacía mal. Esto se traduce a la versión, no, que la gente es tonta y no sabe entender estadísticas. Que no era lo que decían Terk y Kahneman. Decían que todo el mundo entendía mal las estadísticas y todos tendríamos a interpretarlas mal. Entonces hay una idea de, bueno, claro, la multitud no es muy astuta, y además cuando está delante de un problema, ¿qué es lo que hace? Pues cae en pánico y va y compra papel higiénico, cosa que son mucha gente, no sé allí, pero aquí compraron papel higiénico. Sí, aquí pasó lo mismo. Que había un chiste magnífico, porque era uno de estos chistes irónicos, salía, ustedes se acuerdan de que los dinosaurios fueron extinguidos aparentemente por un asteroide. Entonces era un chiste gráfico muy bueno, en el cual un dinosaurio le decía al otro, mira, viene un asteroide gigante. Y otro decía, voy corriendo a comprar papel higiénico. Se reía así lo hace. Claro. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que esta visión de que la masa es de intelecto bajo y que cuando se pone junta y se moviliza, lo que hace son conductas fundamentalmente egoístas, idiotas, no es cierto. La mayor parte de la gente colaboró, la mayor parte de la gente, al menos en las encuestas y las visiones que hay aquí, es verdad que hay centenares de multas por gente que hizo cosas que no había que hacer. Y hay gente que compró papel higiénico y los primeros días se agotaba la comida, pero en general la mayor parte de la gente tiene conductas resilientes, o sea, prosociales, de cooperación, de ayuda. Pero esta representación de la masa en pánico, la masa tonta, etcétera, es importante. Y hay mucha gente que lo comparte. Y entre paréntesis, no es banal, porque puede justificar por qué dicen, no, entonces, como la situación es esa, ¿qué es lo que hacemos? Pues no hacemos elecciones durante 2 años, ponemos a los militares en la calle, los vigilamos a todos y mano dura. Entonces, con estos ejemplos lo que quiero decir es que estas formas de ver, de concebir la pandemia, van a tener efectos en las actitudes y en las conductas compartidas de la gente. Si yo creo que la mayor parte de la gente es solidaria y actúa bien, pues probablemente tendré una visión que me va a permitir ser más prosocial y probablemente seré más tolerante con los errores de la gente que intentó hacerlo lo mejor que podía. ¿Vale? No necesariamente con la gente que lo hizo mal, pero al menos sí lo que lo intentó hacer lo mejor que podía. Entonces, esa era un poco la visión que se quería tratar. Claro, y aparecen también los buenos, los malos, héroes, villanos y las víctimas, ¿no? Claro, que en este caso las víctimas, por una parte, están siendo, refuerzan todos los estereotipos edadistas, ¿no? Porque también, por ejemplo, Exacto. en algunos países, si tienes más de 75 años no puedes salir, o la gente de la tercera edad es un grupo de riesgo, claro, pero es un grupo de riesgo si tiene ciertas condiciones, ¿no? Si tú eres un tipo de 90 años que hace triatlón, que haces 1 hora de pilates todos los días y eres totalmente autónomo, pues no eres grupo de riesgo, ¿entiendes? Pero hay una categorización, ¿no? Y al revés, si eres una persona de 20 años que anda en silla de ruedas y tienes espina bífida, pues claro, eres grupo de riesgo, ¿entiendes lo que te quiero? Entonces, bueno, pero esta idea está reforzando en las víctimas. Y probablemente aunque la situación es muy ambigua, y es muy importante, menos mal que me preguntaste esto, porque también en general las víctimas siempre son gente con menos recursos. Claro, por eso. Se les tiende a atribuir que gente con menos etos de autocontrol, por eso que les pasa, o sea, son pobres, son maleducados, no se controlan y se enferman. Pero en el caso del COVID, esto fue interesante porque en muchos países quedó claro que el COVID se difundía por la gente que viajaba. Entonces, como dirían los argentinos, aquí se dice los pijos, primero es una enfermedad de chetos. Claro. ¿Quiénes la cogen? Pues la gente que va afuera y que luego vuelve. Obviamente cuando vuelven, ¿quién la coge? La gente que trabaja para ellos, los empleados domésticos, y ahora ya no es. Pero en África, por lo que sé, en África del Sur, en México, en Chile, no en los lugares de Europa, porque en Europa el turismo es más masificado, una imagen que se distribuyó, que se elaboró, era una enfermedad de gente que viaja, que hace turismo, y es una enfermedad de gente rica. Entonces, en algunos, por ejemplo, en algunos lugares no dejaban pasar a la gente rica en las segundas residencias porque podían traer el contagio. Es una de las pocas veces de que los ricos son los que llevan la enfermedad. No que, no que la propaguen, porque las teorías conspiranoicas hay muchas que tienen que ver con las élites. Ahí la élite, la gente de alto recurso, se le puede atribuir la causa. Pero en este caso, en el caso de la gente, digamos, de las víctimas, fue interesante porque las víctimas, si bien en última instancia será como siempre, la gente más pobre que vive peor, como ya está pasando en Estados Unidos, que la situación sigue
la simetría social, está claro, pero al inicio fue una enfermedad que se atribuyó, digamos, a los... Sí, aquí también pasó. Es como que uno puede observar un proceso que primero es externo, ¿no? El que viene de una cultura, luego el que es argentino pero tuvo la posibilidad de viajar, clase media alta o rica, y luego, a medida que pasa el tiempo, vienen todos los conflictos, digamos, intragrupales en términos de Argentina, pero también intraclase. ¿No? Claro. Es como un proceso que sigue esta diferencia con el endo y el exo, pero a distintos niveles. Y respecto, entonces, como este video lo van a ver alumnos que están encontrándose por primera vez con la teoría de las representaciones sociales, para terminar y agradecerte, además tienen el texto tuyo, ¿qué elementos tendrían que retener como importantes para empezar a pensar en la teoría de las representaciones sociales en cuanto a sus contribuciones? Claro, yo creo primero que sería importante saber el grado de comunicación y de información que la gente tiene sobre la pandemia. También cómo lo afectó. También cuáles son los valores culturales y sociopolíticos que están, digamos, que la gente comparte. Porque en algunos estudios se ha encontrado que cuando llega una pandemia como esta, que hace saliente la mortalidad, pues lo que ocurre es que esa saliencia de mortalidad refuerza el apego a las creencias y valores. Entonces, una gente dice, bueno, refuerza el autoritarismo. Dice, bueno, como hay un peligro muy grande, pues estamos de acuerdo en que hay que controlarlo, por lo cual, mano dura, queremos un líder fuerte, y necesitamos a Mad Max que nos salve. Pero eso es relativo, porque si tus valores son de tipo más igualitario, probablemente lo que va a hacer esa saliencia de la mortalidad es reforzar elementos igualitarios y no necesariamente jerárquicos horizontales. Se puede reforzar el elemento de solidaridad. Entonces, esa tensión que se está ocurriendo, se está produciendo un refuerzo de los valores, pero digamos, puede ser tanto de una forma horizontal de mayor cooperación o solidaridad, o de una forma horizontal de más asimetría, de mayor control social. Entonces, el elemento de los valores previos es un elemento importante. Lo otro también es importante ver qué imagen, qué información y qué, digamos, qué orientaciones de conducta la gente elabora. Entonces, por ejemplo, aún en los países que más han controlado eficazmente la pandemia, como Corea, la gente joven hacía dos cosas. Si bien estaban cerradas las escuelas, tenían muy controladas, como los concursos para entrar a la universidad son muy competitivos, la gente seguía yendo a la academia hacia las tardes, y seguían funcionando el 80-90%. Y segundo, como la gente joven tiene la idea esta de que y es relativamente cierto, que la enfermedad, digamos, es más grave, primero es más grave en una minoría, y no se sabe muy bien por qué, pero es más grave, claro, si tienen enfermedades crónicas, tienen más edad. Claro, está la lectura de que como a los jóvenes nos afectan menos, pues son más invulnerables. Entonces, por esta invulnerabilidad son muchos los jóvenes que hacían actividades, aún en Corea del Sur, que ha sido puesto que es una cultura confuciana, teóricamente de mucho control social, pues los jóvenes también salían a discotecas. Y de hecho fueron fuentes de rebrote y fuentes de ¿cómo se llama?, de infección. Por eso es importante ver qué intenciones de conducta la gente está elaborando y cómo los grupos se están posicionando. Por ejemplo, por género, por edad, fundamentalmente en este caso. Claro, o sea que uno, a medida que sigue ahora el proceso de la pandemia, es interesante tratar de entender, vamos a ver, si se refuerza, no tiene que ver con cosas de cooperación y de igualitarismo, o todo lo contrario, de competencia y más a conductas y comportamientos autocráticos. Claro, tiene que ver por una parte con creencias sociopolíticas. La gente que cree que un grupo tiene que dominar, la orientación de dominación social, probablemente va a reforzar esta idea de que la élite lo está haciendo bien y las masas lo están haciendo mal, y hay que ser mano dura. La gente que ve el mundo como peligroso, que es más conservadora, va a intentar decir, bueno, hay que separar los extranjeros de los nacionales, controlar socialmente dentro. La gente que se llama de autoritarismo de derecha. Y por otra parte, desde el punto de vista de los valores de Schwartz, la gente que comparte valores de poder probablemente actuará como los que acabamos de nombrar, pero la gente que comparte valores de trascendencia probablemente actuará en una óptica más de solidaridad, más de igualdad, más de bienestar generalizado. Bueno, perfecto. Espero que todo esto ayude a entender, igual el texto también. Y para cerrar y agradecerte, Darío, ¿cuál dirías para vos que es
se están encontrando por primera vez con Mocovici, con sus desarrollos, que fue la contribución más importante de la teoría de las representaciones sociales para su momento. Sí, yo creo que fue dar una visión de cómo funciona el conocimiento social, pero de una forma dinámica, comunicativa y tomando no únicamente los procesos formales intrapsíquicos, que era lo que hacía esencialmente la cognición social. O sea, cómo si teníamos un esquema de memoria influía lo que memorizábamos, cómo la atención orientaba lo que guardábamos, cómo el grado de estructuración de la memoria o de esquematización informaba lo que recordábamos, sino que más bien cómo la comunicación y el funcionamiento de dinámica de grupos hacen que se compartan actitudes y creencias, ¿eh? Que son las que son realmente importantes. Por ejemplo, por dar un ejemplo que es muy claro, para ti y para mí no hay un ser omnisciente, y por lo cual ese ser omnisciente ni nos cuida ni nos transforma en invulnerables. Bueno, si incluimos a Batman y a Philip Marlowe, obviamente. Claro. Claro, entonces nos reímos nosotros, pero hay gente que cree eso. Entonces, los judíos ortodoxos mantuvieron abiertas las escuelas, siguieron yendo a leer la Torá, y claro, hubo un proceso de infección. Y hay mucha gente que iba a lugares, ¿cómo se llama?, de tipo religioso, en Francia, en América Latina, en Corea. ¿Por qué? Porque la gente pensaba, efectivamente, que hay una vulnerabilidad de origen religioso que los cubre. Entonces, claro, cosas que, ¿por qué lo digo? Porque es una visión que tú y yo no compartimos. Pero claro, cuando alguien la comparte, la cree, pues se transforma en realidad social. Entonces, es por eso que es importante que la representación social nos permite ver no cómo la gente tiene un trocito de información y cómo dentro de su cabeza la da vuelta, sino que cómo la información compartida nos permite entender por qué un grupo funciona socialmente de una manera dada. Yo creo que ha sido la forma más simple de que entiendan las representaciones sociales. Bueno, Darío, muchísimas gracias y ya te buscaremos nuevamente para otro tema. Muchas gracias. Un placer, cuídense, recuerden 2 metros de distancia, lávense las manos regularmente y con respecto al resto de las actividades, lo mismo. Muchas gracias, Darío.